contestarte el mensaje porque me quedo sin crédito. Elegí bien, elegí Jorgito, Jorgito, el nombre del alfajor. Es Jorgito, el más rico. Es Jorgito, qué buen alfajor. Ahora sí que presentamos a los número uno del país. En la Argentina, como saben, la tradición láctea está siempre a flor del día, pero tenemos los mejores quesos del país. Para mí, los Barraza. Barraza te invita a disfrutar las mozzarelas, quesos, ricotas, con las mejores recetas y, por supuesto, con las recetas que te prepara para vos Elvita Rodríguez con productos Barraza. Barraza, el sabor de la familia argentina. Barraza no puede faltar en tu mesa. No hay quesos más ricos que los de Barraza. Hoy vamos a cocinar whole cake zapallo. Le puedes poner zapallo, choclo, verdeo, ají picante, pero no puede faltar la mozzarella Barraza. Ingresa en nuestras redes sociales y probá este riquísimo plato. Barraza, el sabor de la familia argentina. Vamos al primer informe. Hay muchos invitados, muchas voces para hablar de un tema que nos involucra a todos los argentinos, que es la desnutrición, lo que pasa con los niños de nuestro país. Se ha transformado también, lamentablemente, en un tema de campaña. Hay muchos que dicen esto es en contra de unos, es a favor de otros. Y esto, más allá de ser a favor de uno o en contra de otro, es una realidad que no solamente viene de este gobierno, sino de años atrás, y seguramente va a seguir muchísimo tiempo más. De eso depende de nosotros, cambiar la historia. ¿Saben que en vez de seguir gritando, a vos te digo, ¿por qué no me mandás un mensajito? Ya sabés, o me podés llamar, sino, o me mandás un chat, como quieras. Pero te tenés que multiplicar con Movistar. Multiplicate con Movistar. Y si no tenés Movistar, andá ya mismo a pedir tu chip Movistar. Porque solo con Movistar podés multiplicar tu crédito todos los días y desde 5 pesos. Desnutrición, el problema que nos desvela. Luego de la muerte del niño en Chaco, oficialistas y opositores se pasan factura frente al dolor humano. No hay ayuda, nada. No recibimos nada, ayuda. Ve esa silla de rueda. Ese le trajo el tío de él, de Rosario, hasta que murió ya. No recibe nada. Nosotros sentimos muchas veces el dolor cuando alguien se muere por una serie de factores o falencias desde el punto de vista cultural. Es un tema político. El tema es deslegitimar las elecciones. A Javi Tenich le están haciendo cuanta diablura se le puede hacer para tratar de que no le vaya bien las elecciones de la semana que viene. Mientras uno no reconoce los problemas, mientras no tiene un buen diagnóstico, no se puede poner en marcha un tratamiento. Es real que hace un tiempo las comunidades no aceptaban los médicos, iban más por los curanderos, pero ahí es donde el Estado no puede dejar que eso ocurra. También dijo el ministro de Economía que no había que contar los pobres porque es estigmatizarlos, no saben ni cuántos tienen. No tenía tuberculosis, tenía neumonía. Es el que provocó definitivamente su muerte porque degeneró en un montón de situaciones imposibles de contener. Tuit de Casa Rosada. El deceso se produjo a consecuencia de una infección pulmonar severa, posible neumonía. La familia recibe asistencia alimentaria y tarjeta alimentaria por parte del gobierno provincial. ¿Venían los agentes sanitarios? No, absolutamente nada. Se murió por una gastroenterocolitis. Eso es desnutrición. El otro dice, no, se murió porque tiene una tuberculosis, una meningitis tuberculosa, una neumonía. Eso es desnutrición. No es la primera vez que pasa esto. Siempre pasa, pero como se hace invisible, los gobiernos aprovechan. La comunidad Con en Formosa tiene una visión muy distinta a la que tiene Félix Díaz. No miremos eso como si fuese la verdad revelada. Nosotros tenemos que estar muy tranquilos. El pueblo de la provincia del Chaco sabe muy bien lo que hemos podido hacer. Y también es plenamente consciente respecto a lo que nos falta. Se me dio por mirar entonces el nivel de mortalidad infantil del Chaco. Cuando Capitanich toma el gobierno tenían 20.9 y ahora tienen 10.5. Quiere decir entonces que la tarea es muy importante. Yo le diría a la presidenta que se haga cargo y responsable de las muertes por desnutrición en la Argentina. ¿Qué tiene que ver el gobierno nacional? Entonces también tenemos que ver nosotros con el hambre y la miseria en África. El hambre y la miseria es el hambre y la miseria. En este caso no estamos hablando de hambre ni de miseria. Bueno, hambre, miseria, campaña en contra. Buenas noches, Félix. Bueno. Gracias por estar. ¿Cuál es la verdad de lo que está sucediendo allá? Y la realidad es la muerte del chico. Ese es lo que se ve. ¿Pero existe la desnutrición o es parte de una campaña mediática en contra de alguien? Existe, porque nosotros que vivimos en el interior nos pasa estas cosas, que muchas veces los chicos
hasta los grandes se mueren por este tema de la falta de alimentación. Está también con nosotros Daniel Segovia. ¿Cómo andás? Gracias por estar, Daniel. Daniel es el presidente del Consejo Nacional Indígena. Quiero conocer tu postura, por favor. Ponete el micrófono cerca. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, nosotros también vivimos en el interior. Tenemos una visión un poco más comprometida, porque estamos trabajando en el interior y los factores que hacen al deceso de este chico son muy, muy grandes. Pero en ningún momento estos factores hacen que el Estado provincial o el Estado nacional sean los responsables específicos de la muerte de este chico. Perdón, ¿y qué lo determina? Porque creo que tenemos que tratar con mucha prudencia el tema porque ninguno de nosotros es médico. Total. A lo sumo hay que consultar a los médicos. El doctor Albino dio un panorama. Me parece que tenemos que ser responsables, no jugar, porque acá hay un gobernador que hace 12 años que está del Frente para la Victoria y una intendente que pertenece al radicalismo que hace 12 años que también está en Resistencia. Hubiese sido fantástico que en algún momento, más allá que ahora son contendientes en las elecciones, se reúnan para ver qué pasa. ¿Por qué no escuchamos al papá de Oscar? Que dice que viven en ranchos, que no viven en casa, que no tienen agua, que no tienen cloacas, que no le dieron ninguna asistencia. Porque caer con el tema político para ganar un voto más o un voto menos, el chico murió y la foto es brutal. Brutal, ¿eh? Brutal. La foto es muy brutal, pero deberías informarte un poco más que hay muchas otras fotos que no las conoces. No las conoces. Estoy muchas informado. otras fotos. No le tengo que ver ni una foto. No tengo que ver ni una foto. Ahora conoces ni una foto. No, las conocemos de antes. No estuve en Chaco muchas veces, Hay lamentablemente. muchas fotos que no conoces. Es más, tenemos que saber cuánta gente más quedó. Albino ni siquiera informó cuánta gente todavía está en una situación parecida. El tema es que si muere uno, estamos en problemas, que están amigo. esperando como buitres que se muera uno de estos pibes. No, yo no, ¿eh? ¿Entendés? A ver, porque Segovia... No te acusé a vos. A ver, Segovia lo que dice es un poco lo que usted opina más o menos como opina Aníbal Fernández, que una campaña mediática en contra de... Es una absoluta campaña mediática. Hay que estar en el territorio trabajando con cada una de estas comunidades, con cada uno de estos movimientos. Es muy difícil y muy triste ver cómo dejan los mismos jefes y caciques de comunidades, cómo dejan a sus chicos abandonados absolutamente a la suerte de una donación o un subsidio. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de hombres y mujeres, independientemente de su grado cultural, independientemente de la posición que tengan dentro de su familia o dentro de su comunidad. Estamos hablando de gente que deja a la desidia absoluta a sus propios nenes. Un huevo para 8. Yo también soy colla y de donde vengo no podemos dejar a nuestros chicos en ese estado. No se entiende. A ver, para porque es un poco, es todo lo contrario de lo que usted cuenta, y la verdad que si hay personas respetables es usted, Félix, y su lucha, ¿no? La verdad que uno tiene que pasar primero esto. A mí me tocó perder los hijos en mis brazos cuando buscaba una asistencia médica, y cuando uno siente ese dolor, te pega más fuerte de lo que pasó a una criatura, por más distante que sea. Y la problemática es así. Por esa razón yo me manifesté en contra de este sistema, porque me pasó directamente. Una vez conté la vida de mi hijo cuando estaba llorando ahí en una situación que yo no sabía, porque yo me interesaba capacitarme, denunciar, salir afuera. Y cuando volví a mi casa me encontré con mis hijos llorando de hace 3 días que no comía. Entonces nosotros, los líderes que vivimos en el interior, muchas veces queremos hacer visible esta problemática, pero hay muchos obstáculos que hay que sortear. Y uno se entrega en esto porque cree que el valor de la vida es mucho más que el dinero. Por eso nosotros lo que aspiramos es tener acceso a la justicia. Pero uno piensa que la lucha de ustedes debería ser la misma, o los intereses que defienden son los mismos, y acá vemos que no. En realidad no hay una lucha ni intereses conjuntos. Lo que hay es una realidad. No vamos a negar que la desnutrición existe en el país. No vamos a negar que el Estado provincial y el Estado nacional tienen muchas falencias y que tienen mucho por hacer. Pero tampoco podemos negar todo lo que se ha hecho. Y sin embargo hay una situación muy real. Nosotros tenemos 32 pueblos originarios. De los 32 pueblos originarios, solo un sector sufre estas consecuencias. ¿Y los demás pueblos? Los demás pueblos que están luchando con la soberanía alimentaria, que somos parte del Frente Alimentario contra el hambre. Los demás pueblos que estamos construyendo somos creadores de un factor fundamental, independientemente de la política. Por ahí escuché que dijeron que nosotros involucramos la política. No, señor.
independientemente de la política. Sin embargo, creemos que somos partícipes de un Estado nacional, de un sistema democrático, republicano, federal. Hemos creado la acordada 54 dentro de la Cámara Nacional Electoral que le da la facultad de la capacitación electoral de poder decidir con su voto qué hacer cada pueblo, bilingüe, en su idioma, plan de vacunación, en idiomas. Iglesias. Que no tiene nada que ver con las luchas. No, me parece escuchar una serie de argumentos que ya conocidos. Parece que la culpa de esto es de los propios, de las propias víctimas y de los medios de comunicación y de la oposición política. Jamás dije eso, Iglesias. No, pero lo dijo Aníbal por vos. Bueno, yo no respondo por Aníbal. La otra cosa que me parece muy raro, porque este Aníbal que dice que bajó del 20 al 10% la mortalidad, ¿es el mismo que dice que hay menos pobreza en Argentina que en Alemania? Es la misma persona, ¿no? ¿Se le puede creer algo? Ahora, yo no conozco la situación en Chaco, hace mucho que no voy a la provincia, pero camino por Buenos Aires y no hace falta ver mucho, ¿no? Las villas cada vez más grandes, la gente cada vez más desamparada. No hace falta ni siquiera ir al Gran Buenos Aires. Uno sale acá, trapitos, manteros, gente a la deriva por todos lados. Entonces, la verdad, yo no le creo nada a Aníbal Fernández y realmente me parece que es hora, después de 12 años, en un país que produce alimentos para 7 veces su población, deje de haber hambre en Argentina. Sí, Débora. No, a mí la verdad que me duele, me indigna la foto insoportable para cualquier persona de bien, insoportable, inmirable, y el diálogo en el que intentamos entender lo inexplicable. Yo, cuando veía el informe y en un momento Capitanich dice textualmente, estas son las falencias desde el punto de vista, y yo pensé que iba a decir estatal, gubernamental, que se iba a hacer cargo, y dijo cultural. Y el ministro Fernández que dice, bueno, no nos podemos hacer cargo del hambre en África, esto no es desnutrición porque es neumonía, no hace falta ser médico para saber que un niño que no está alimentado se puede enfermar y morir de cualquier cosa. Sí, a ver, ¿por qué hace que no? Es una cuestión muy importante que hay que debatirla, independientemente de la tristeza que causa la foto. La foto es tremendamente fuerte. Dolorosa. Tremendamente dolorosa. Pero nosotros al chico de 14 años lo conocemos con distintas fotos de hace aproximadamente 6 años. Y tratamos de 1000 maneras de llegar a todos esos lugares a explicarle que tienen que buscar los formatos de las herramientas de los estados provinciales, nacionales, que existen. ¿Pero por qué se mueren, Segovia? ¿Por qué no es el primer chico? ¿Por qué se mueren? ¿Cuáles son los factores? Se muere por muchos factores, pero uno de los factores fundamentales es el cultural. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Dejaron de tener la cultura del trabajo. No tienen cultura del trabajo. Pero si el Estado tiene... A ver, un minuto, sí. Si el Estado tiene el diagnóstico, si el Estado considera que una diferencia cultural hace que no llegue justamente con todo lo que puede darle a la comunidad aborigen, ¿por qué no va de otra manera? ¿Por qué llega solo la emergencia, con la comida, con la situación y después desaparece y no hay una política, que continúe se llega con toda la asistencia posible a todos los lugares. Hoy el padre dijo que no, ¿eh? Con cloacas, con luz, quedan muchos. El mal de Chagas. Quedan muchos. Segovia, ¿cuál es el trasfondo político de todo esto? El trasfondo es que de esto se hizo una estigmatización. ¿De quién? De muchas cosas. El Estado, por ejemplo, se lo hace culpable de un montón de circunstancias que hacen a que el deceso de esto sea visto como que el responsable de que haya muerto este chico. Pero Segovia, ¿quién lo es? Perdóneme. A usted lo veo. Puedo fundamentar. Lo veo en un clima, por supuesto, de fanatismo y lo veo cercano al tema. ¿De fanatismo? Sí, de fanatismo. De fanatismo, porque estamos hablando de la muerte de un chico, como dijo Débora, con una foto que es impensada para la Argentina y yo no pongo ningún punto político. Acá hay un padre, el padre de Oscarcito, que dijo que no llegaron con la más mínima asistencia. Ni los radicales de Resistencia, ni Capitanich y el gobierno provincial, ni el gobierno nacional. Entonces dejemos de dar vuelta y de explicar acá la vuelta que hay es que ese padre no se preocupa. Hable con el padre. Esa es la vuelta que hay. ¿Qué vuelta? Ese padre no se preocupa y no se muere. El padre no se preocupa. No se murió ayer. Bueno, que el Estado esté presente. 14 años. Bueno, que el Estado esté presente si el padre no se preocupa. 14 años que ese padre no se preocupa. Bueno, entonces la culpa es del padre. La culpa nunca dije que lo dijo. Equivocado. Estás poniendo en mi boca cosas que no digo. ¿Qué dijo recién? Que el padre no se ocupa. No es precisamente el culpable. Son muchos los factores.
Sí, todos son muchos los factores. Menos el Estado, todo lo demás tiene culpa. Pero, el padre, no, señor, no sé quién, el otro, los La primera indígenas. pregunta que yo quisiera hacer es ¿qué hace el padre? A ver, ¿qué hace? ¿A qué Lo se que dedica? puede, si no, no tiene ¿A ninguna qué se dedica? Recibir algún plan, recibir y si algún no plan tiene del de gobierno. verdad. ¿Esa es la solución? Recibir algún plan del gobierno. Por favor, Que por por supuesto favor. que la imagen duele y recién mientras escuchaba acá me hizo acordar cuando el juez Ollarvide sacó un fallo diciendo que la esclavitud laboral, no sé si lo recuerdan, era un problema ancestral y cultural. Es decir, es la manera de justificar las peores cosas. Y yo me enteré que Félix perdió 2 hijos, no ahora porque apareció esa foto, porque él siempre lo cuenta y lo cuenta con dolor. Y él también nos ha contado, cuando hemos estado en la carpa, en la que ellos tienen instalada reclamando hace mucho tiempo, nos ha contado cómo los discriminan en los hospitales. Es decir, yo no tomo conocimiento de esto que ocurre ahora, sino porque estoy en contacto y tratamos de poner nuestras bancas y toda nuestra ayuda en eso. Y mira, hace muy poquito estuve en lo que se conoce como Vaca Muerta. Nosotros lo conocemos como la comunidad Love Campo Maripe, porque ahí vive una comunidad del pueblo mapuche. Y el camino al que la están llevando es a esto mismo. La manera, el fracking, todo eso que se discute a veces como problemas abstractos, está llevando a que esos pueblos sean contaminados. Sus animales mueren porque no se toman las menores medidas de seguridad. Acá escuchamos, así se hace la extensión de la frontera de la soja, la entrega a Chevron, es esto. Es lo que está pasando con las comunidades originarias. Ese es el trasfondo que usted tiene que explicar y no justificar a Capitanich. Estamos hablando de comunidades originarias, por eso hay que recorrer el territorio. Y los chicos que mueren en los talleres clandestinos, para usted también, Estabas hablando de son Vaca culpables los Muerta, te padres. voy a responder por Vaca Muerta. Estamos hablando de una situación muy especial. Las comunidades originarias tienen todo su derecho en Vaca Muerta o en cualquier parte del país. Claro que la tienen su diferencia derecho. que hay en todo esto Claro que tienen es su derecho. cómo se registran, cómo están visibilizadas. Pero eso dice el cómo es la MPN, lucha eso del es lo que dice Neuquén. Capitanich, es el discurso Eso es la oficial lucha del ese, está Neuquén. bien. Usted Estamos repite el hablando discurso ahora de una oficial. cuestión muy especial que es la desnutrición. Y la desnutrición es un tema que necesita un debate de muchísima altura, Sí. no de fundaciones. Pero el Estado no ONG tiene nada que ver. están esperando Pero que no muera el necesita chico. estadística. ¿Cómo vamos a estar esperando? Un minuto, por favor. Pero el Estado no tiene absolutamente nada que ver con la muerte de estos chicos. El Estado tiene todas las herramientas necesarias dispuestas para darle cobertura a todas las comunidades. Da la casualidad, da la sencilla casualidad que no se muere un niño mapuche, no se muere un niño de desnutrición coya, aymara. Da la casualidad que no se muere un diaguita, son 32 pueblos, siempre se muere un niño com. ¿Y qué Da la es una casualidad que cultura todos que- los originarios que somos del país trabajamos, luchamos. Yo no ¿Y cobro los del com qué Estado, pasa? no cobro sueldo del Estado, no soy asalariado del Estado. Sin embargo, luchamos, defendemos el proyecto nacional, defendemos este país de todos. Este país no es de 12 años, este país lo recuperamos en estos últimos tiempos. Nosotros queremos la soberanía alimentaria, que en la cantidad de Con la tierra extensión que de la hay frontera de la podamos soja no es trabajar soberanía en esa alimentaria, tierra, producir en esa tierra. Acá tengo el compañero de la CONAMIPE, del Consejo Nacional de Pequeños y de Emprendedores, que puede explicarte claramente lo que es todo el trabajo de lo que hacemos en la agricultura Félix, familiar. por favor, sí, Félix. Sí. Bueno, para nosotros que vivimos en el interior, estamos cada vez más preocupados por este tema porque nosotros somos los afectados. Ningún padre va a dejar abandonar a sus hijos. Primero, que los COM, como menciona acá el hermano, somos la mala imagen para el país. Nosotros hemos aguantado muchísimas cosas. Cuando nosotros buscamos el trabajo, nos explotan porque la mayoría de nuestros pueblos que viven en el monte viven en su mundo y nunca les interesó el tema de la relación social. Entonces, cuando terminó la reducción del territorio, produce estos quiebres de la humanidad. Porque se terminó la caza, la pesca, la recolección, la materia prima para la artesanía. La mayoría de los pueblos indígenas de Formosa y del Chaco viven de eso. Cuando hoy no tenemos eso, uno va a buscar un trabajo, no puede discutir con un patrón, le pagan 50 pesos por día y encima le dan mercadería vencida. Entonces, ¿quién aguanta eso? Por eso a mí me preocupa que los padres no son culpables, porque yo vivo de esa realidad y tampoco no me interesa la cuestión política partidaria, porque lo que queremos es terminar esta injusticia. Porque no puede ser que un Estado que se jacta de defensores de derechos humanos y está pasando esto. A mí me están mencionando todos los tiempos los altos funcionarios del Estado, sin embargo vivo en una choza, no tengo agua y no tengo trabajo.
Pero no puedo jactarme eso. Claro, ¿y cómo se explica, Segovia, eso? Conocemos que no cada tiene las necesidades detalle, básicas para vivir dignamente. Conocemos cada detalle, no voy a debatir con el hermano. Él tiene su lucha y tiene su situación. Nosotros no vamos a debatir con él. Estamos en una situación de construcción absoluta. Nosotros estamos en una etapa de construcción distinta. Estamos en una lucha absoluta contra la erradicación del trabajo en negro. El trabajo en negro es uno de los flagelos que ha sido más combatido en estos últimos 10 años. Vos sos Rosa, ¿no? ¿Cómo andas, Rosa? Vos sos integrante de las cooperativas de trabajo andino, sos Coya también. Sí, buenas noches. Bueno, por suerte nosotros, la verdad que no es fácil ser militante, ser madre y ser aborigen. No es fácil. Y más cuando muchas veces vos tenés una familia, tenés un hogar y tenés responsabilidades con la gente, con los propios hermanos aborígenes. Yo soy luchadora desde hace muchos años. Y la verdad que no comparto muchas cosas. Lo que en este caso, la muerte de acá del hermano, no comparto. Lo vemos a instante, o sea, siempre lo estamos viendo. Yo creo que acá lo que tienen que hacer los políticos, entre paréntesis, tienen que ponerse de acuerdo. Porque estas cosas no tienen que pasar. Yo en sí, ¿verdad? Yo tengo una cooperativa y me costó mucho armar dentro de las comunidades. Nosotros no tenemos cooperativas. No tenemos asociaciones, no tenemos la ayuda y el fortalecimiento que tendríamos que tener en cada organización, en las propias comunidades que se hagan cooperativas. No hay. Yo creo que no he hecho la culpa, ni al Estado, no he hecho la culpa. ¿Y por qué mueren los chicos? Yo ¿Por creo, qué no es el primer chico que muere? yo lo que he hecho, hay irresponsables. Y los grandes responsables los grandes poderes el que tienen nuestras tierras. Para mí, mi punto de vista, el que tiene las tierras. Por supuesto, en Jujuy, por ejemplo, a mí me toca vivir de cerca. En los hospitales hay muchas falencias, muchísimas falencias. Pero ya la verdad que esas falencias están a la luz del día. Todos los días lo tenemos que salir a ver. Nosotros, también hay un gobierno provincial, hay un gobierno nacional, pero yo he hecho la culpa, está bien, entre paréntesis, al propio Estado. ¿Al Estado? Sí. ¿Santiago? Sí, por favor. No, a mí me llama mucho la atención la forma de razonar que tiene el kirchnerismo y quienes hablan en su nombre, porque hace 12 años que este gobierno se hizo cargo del país hablando de la reconstrucción del Estado. Cada 5 minutos nos explican el rol del Estado. Y para bancar el Estado han pasado la carga fiscal del 23 al 46%. Y es una carga fiscal del 46% que pagan sobre todo los más pobres. El IVA, el 21% que paga hasta el desocupado que compra alimentos, los trabajadores que con el impuesto a las ganancias cada vez pagan más porque los come la inflación. Toda esa plata, ¿a dónde va a parar? Porque después, estos mismos que hace 12 años vienen hablando del rol del Estado, resulta que se inunda la provincia y la culpa es el cambio climático. Choca un tren, la culpa es del maquinista, y se muere un chico y la culpa no la tiene el Estado. ¿Quién es responsable? La Argentina produce 7 veces alimentos para alimentar a su población. ¿Quién, si no el Estado y el gobierno, son responsables de estas muertes? Es muy bueno lo que pasó en estos minutos de acá intratables con las voces de Segovia y de Félix. Marquemos alguna diferencia. Primero, el tema de los COM hay que resolverlo, hay que ayudarlos. Hay que resolver los problemas. ¿Y por qué no los recibe la presidenta? Por favor, si hay que ayudarlos? Tranquilos, perdón, un segundito. ¿Cómo los van a hay que llevar resolver a los la problemas. Hay que resolver el problema que estatal está. y Pero digo, paraestatal. miren qué importante, ¿no? Porque Segovia, a él, la palabra de él es respetable, lo presentó así Santiago. Y Vilouta le dice que él es un fanático, que su mirada es de fanatismo. Fíjense las diferencias. Él reconoció que al Estado le falta mucho, que tiene falencias y de que queda mucho por hacer. Pero él se involucra, conoce el territorio, habla desde la construcción, mencionó
plan de vacunación, porque fui anotando. Habló de soberanía alimentaria. Habló de luchar contra el trabajo negro, luchar contra el hambre, de conocer el territorio, a discutir, a debatir y de que de todos los pueblos, perdón, de todos los pueblos, nosotros ya cierro, y de todos los pueblos, el único que tiene problema son los QOM. No, no es así. Y él tiene autoridad, porque conoce el territorio. El Loma más de que la Lata todos están nosotros acá. encadenados en este No, digo que momento es interesante, que nosotros, los porteños de acá, y con ellos, que son los que conocen el territorio, en el INADI, que tal vez vas a terminar en el INADI, así que la culpa la tienen los QOM, son el único pueblo. Jamás dijimos que la culpa la tiene los espero QOM. que en el INADI estén mirando. El Loma de la Lata y Comunidad Mapuche encadenada en este momento. Quiero que Félix, por favor. Para nosotros, Digo que se junten y debatan. la responsabilidad, para mí, modo de entender, es el Estado. Claro. ¿Por qué? Porque la misma Constitución, cuando dice reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantizar el respeto a la identidad cultural de los pueblos indígenas. ¿Por qué los demás lo Entonces, no se puede ¿Por qué creas una grieta? delegar esa responsabilidad. Otra vez. Porque el Estado se tiene que hacerse cargo de los problemas de los ciudadanos, no solamente de los indígenas. Nosotros cuando enfocamos el reclamo hacia el Estado Nacional es porque sabemos que es su responsabilidad, porque ¿quién es el que está violando los derechos indígenas? El gobierno de la provincia. Entonces, no puede decir que la provincia es autónoma cuando hay una violación de los derechos humanos. Nosotros no venimos acá a hablar de la política, lo que queremos es que se respete los derechos humanos de los pueblos indígenas. Bueno, pero ellos hacen política. ¿Sabés que necesitamos un GPS? Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, digo, porque yo no te digo que vayas a Chaco, porque por ahí no viajaste. Yo viajé hace poco por partido, porque vamos a Pablo, preguntar vos cuándo fuiste en remis a la calle Pasa y 9 volviste. de Julio Está y escuchando lo Avenida que de hacen, Mayo hay una señor, carpa de señor. 7 No meses. la caretés. Dejá No de fuiste a los hacer pueblos campaña. pará, no la Murió un caretés. chico, No me corras con que murió fuiste un por chico. fútbol. Andá 9 de No la Julio y Avenida de caretés. Mayo. No Hay una fuiste a carpa los hace 7 pueblos. meses porque hay indígenas reclamando por algo. Para una cosa, Dejen de no inventar sea cosas, demagogo, no la viejo. Murió un caretés, pibe, Pablo, no la murió un pibe, caretés. no jodan con los pibes. Por favor. Fuiste a cubrir un No partido jodan de con los 4 pibes. estrellas. Por favor, Dale. sí. ¿Qué tal, Santiago? No, es lamentable algunas cosas que se están escuchando. La verdad que habría que interrumpir el debate y decir no desinforme. Muy democrático. No, cállate, Brancatelli, que estoy hablando yo. Vos tendrías que decir por qué el gobierno nacional asigna como fondos de nutrición y alimenticio solamente 3.100 millones de pesos, es decir, 300 millones de dólares, cuando subsidia a las petroleras por 7.800 millones de dólares todos los años. Quiero decir, Argentina es el único país del mundo donde paga el barril de petróleo $30 más que lo que está en el mercado internacional. Esos son los negocios del kirchnerismo. Acá solo hay 300 millones de dólares para fondos de nutrición. La desnutrición, la falta de trabajo en serio, están condenados a vivir con 50 grados de calor, sin agua potable, expuestos a todas las enfermedades. Entonces, no digan disparates. Acá falta educación, falta todo. Tenemos 2 millones de indigentes, 11 millones de pobres. Los indigentes no pueden cubrir sus necesidades alimentarias. Se van a seguir muriendo chicos. Y la presidenta dice amablemente, no sé con qué cara, señora presidenta, usted se conmueve por el chiquito sirio. Todos nos hemos conmovido. Lo que no puedo comprender, que no se conmueva por nuestros hijos de los pueblos originarios y que no reciba desde hace 6 meses a las comunidades de los Cuon y Huichí que están de Formosa acampados. Esa es una vergüenza, es una falta de respeto. Como argentino, señora presidenta, siento vergüenza. Sí, un minuto. A ver, sí, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Marcos Aguilar de Conamí Pebuar. Primeramente, mis estimados hermanos y hermanas, decirles que tenemos que tener un contundente dolor por haber perdido un hermano allá en el Chaco por esta situación, en un país donde no debe faltar de comer. Pero no también tenemos que vivir solamente de quejas, tenemos que buscar soluciones sustentables para todos los hermanos originarios, latinoamericanos. Tenemos que buscar el vivir bien, empezar a organizarnos, no confrontarnos, ¿no? Porque nosotros los pobres tenemos ese pecado. Tenemos ese pecado de no saber la Constitución, tenemos ese pecado de portar esta cara y ser siempre vulnerables a los abusos de autoridad,
ser perseguidos con el trabajo esclavo, como dice la señora. Cuando uno quiere trabajar lo tildan a todos como taller clandestino. Cuando quieren producir la tierra, están los grandes empresarios multinacionales que se llevan toda nuestra riqueza y se lo han llevado por siglos. En estos últimos años se está viendo inclusión social y lo tenemos que aprovechar todos los hermanos originarios, los hermanos humildes, los hermanos que ignoramos. A ver, Marcos, ¿a dónde vas? Hacerlo. ¿Vos querés decir que el gobierno ha hecho mucho en estos últimos años por la inclusión? Se puede ver la inclusión social, se puede ver las herramientas que están lanzando desde el Ministerio de Desarrollo para podernos organizar. No podemos ocultar el sol con el ojo, con el Ahora, dedo. yo creo que hemos perdido nuestra capacidad de seres humanos. Nuestra condición humana ha quedado subsumida, vaya a saber por qué y cuándo en este país. Yo no puedo creer que frente a la muerte de un niño compatriota nuestro, sea de una comunidad originaria, sea un vecino de la esquina, lo primero que debió haber hecho cualquier dirigente de cualquier partido político, en lugar de decir si fue la presidenta, si fue el gobernador de la provincia, es dar las condolencias. Yo no puedo creer que estemos escuchando en la televisión hablar a sus familiares que acaban de enterrar a su ser querido y no podamos primero que nada decirle que estamos acompañándolos en el dolor. No sé cuándo pasó esto en la Argentina y me duele enormemente escuchar a Diego o a cualquier otro cuando se debate un conflicto en donde hay niños muertos en el medio, que si alguno cuestiona al gobierno o si otro es más condescendiente con el gobierno, entonces le sacamos carta blanca. Félix Díaz dijo lo mismo que dijo él. Cuando vos enumeraste todo lo que él dijo y lo resaltás porque no critica a la presidenta, en cambio como él está esperando que la reciba, dijo lo mismo. Dijo que los problemas que tienen son para resolver. Trabajar la tierra. Trabajar la tierra, perdón. Dijo trabajar la tierra. Dijo acceso a las artesanías por las cuales no pueden producir. Muchas diferencias y ambas son válidas. Digo, nosotros porteños, bonaerenses o de donde sea que vengamos, que tengamos la oportunidad de escuchar dos campanas que en algunos puntos se encuentran y en otros no, de la misma condición original, a mí me parece súper saludable. Y le quería preguntar a Félix acerca de puntualmente lo que dijo Segovia. Y se lo aclaro por si es necesario. Es una pregunta, no es con ninguna tendencia. ¿Por qué cree usted, si es que avala lo que él dijo, que mueren más niños QOM que niños de otras tribus indígenas o que no mueren, como dijo Segovia recién? Hay un problema grave que tenemos como pueblo QOM, tanto Wichí, Pilagá y Nebaclé, que vivimos en la zona norte. Primero, la creación de las asociaciones civiles que están a nombre de las tierras. Yo como autoridad he sido reconocido en el 2011. He presentado proyectos al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por un proyecto integral para el desarrollo comunitario. He presentado un proyecto para promotores de salud. He presentado proyectos para jóvenes para poder crear un grupo de jóvenes a través de la asesoría legal. Hemos presentado proyectos, no se ha aprobado ninguno. Ningún proyecto se nos han aprobado con este gobierno. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a vestir la camiseta del gobierno si es que me da, porque es un derecho humano que el indígena tiene el derecho de recibir el apoyo del Estado, porque el Estado es el garante. ¿Y usted cree que ellos sí tienen puesta la camiseta del gobierno? Para un minuto, porque es lo que quiero hablar también con Segovia. Acá lo que se está hablando, me parece, todo el tiempo y no se ha planteado, es del clientelismo. Es decir, que la ayuda llega a cambio de otra cosa. Segovia. Totalmente muy claro. Yo he sido uno de los principales críticos del kirchnerismo. He sido hasta hace poco tiempo un contrario absoluto a muchas políticas que el Estado llevaba adelante contra los pueblos originarios y contra todos los sistemas de comunidades. Sin embargo, de tanto luchar, de tanto que uno va al frente con esta lucha, he logrado llegar a muchos funcionarios y he logrado que se me escuche. Pero no he necesitado pedir dádivas, ni pedir donaciones, ni cortar ninguna calle. En algún momento que lo hice, tampoco se me escuchó. ¿Por qué? Porque entendí que los métodos y las formas de tratar de llegar es tratar de conversar. A mí no me da vergüenza. Pero no lo reciben. No me da vergüenza que se diga lo que se diga. Lo que me da vergüenza es pedir donaciones en la calle. Yo trabajo con dos manos, hablo, soy originario, jujeño. Construimos, luchamos, se me escuchó. Y así como se escuchó, trabajamos.
buscamos el Frente Parlamentario contra el Hambre, creamos agricultura familiar, estamos en un proyecto. Como jujeño, ¿cuál es su opinión acerca de Milagro Sala? Milagro Salas es una trabajadora, una compañera que ha luchado y pelea. Tendrá su falencia como cualquier otra organización, pero es una luchadora, una compañera que trabaja y produce para toda la gente, no solamente para Tupac. Con mucho para dinero. todos. Con mucho dinero del Bueno, Estado, Pablo. ¿no? Y dos causas que están por enriquecimiento ilícito siendo observadas, porque con ese dinero también cualquiera puede actuar. Y la o cantidad debe de actuar. chicos que ¿no? recibieron El enriquecimiento educación ilícito gracias es un a tema ella. que no entra en esta Está la discusión. justicia, Estamos ¿no? hablando de otras cuestiones. No, ¿cómo Estamos que no? hablando Una persona yo que respondí la administra pregunta dinero que del le hizo Estado. Del Moro. Del Moro me Santiago. pregunta algo, yo le contesté correctamente. Sí. No, El tema del enriquecimiento ilícito es un tema que la justicia lo tendrá que Claro, ver. por ¿Qué opina de supuesto. que no le den las Sí. escrituras? La por favor. comisión No, yo interamericana. primero voy a estar en desacuerdo amablemente con esto de que no se puede polemizar acerca del rol del gobierno y del Estado. Porque si el país produce semejante cantidad de alimentos y no llega, evidentemente hay una falencia del Estado. Iglesias, Y ¿cuántos la forma- trabajadores, ¿me deja ¿cuántos terminar? trabajadores ¿Me hay en deja negro, terminar? Iglesias? ¿Me deja terminar? ¿Cuántos trabajadores hay en negro, Iglesias? ¿Sabés cuántos trabajadores en negro hay en el país? 34%, ¿le parece poco? No, estás hablando del 34%, porcentaje. una ¿Sabés vergüenza. cuánta gente hay? 34%. 34, te doy las cifras, te doy la cifra del INDEC. 34, ¿querés cifra del INDEC? Yo No te las doy todas. conoces ni la cifra 34%. del INDEC, ni la Me cifra preguntaste, del déjame porcentaje que contestarte. tenés. Me preguntaste. Hay que conocer me lo que es la preguntaste, cosecha me de dejás la papa, contestarte. lo que es la cosecha de cada uno. Me Hay que preguntás, conocer. me preguntaste, No ¿puedo es con- fácil hablar con estadísticas como hablas, hay que conocer Vos me el preguntaste territorio. cuánto sabía. Si querés Hay yo que te saber contesto. la corriente Si querés yo te migratoria de contesto. cosechas. Si querés yo ¿Dónde te se cosecha la contesto. uva? ¿Cuánto se cosecha la papa? ¿Cuántas veces se siembra la papa? ¿Cuántas veces se cosecha la papa? ¿Y eso qué No me tiene que ver con la contesté. cantidad de Se desocupados cosecha que hay? 2 veces por ¿Cuánto año. se ¿Ya cosecha terminaste? la soja? ¿Terminaste? Que es la- Bueno. que es la gran No No tristeza. yo te doy conoces la cifra, estadísticas yo te ni doy la porcentaje. cifra. Dejá hablar una No vez. conoces. Como siempre. Sí, yo conozco bien. Te lo digo lo que dice el INDEC de ustedes, con la mentira que dicen incluida. 34%. Estás acusando de otra algo con la vez, mentira otra vez. tuya, no Vos mentira ves que mía, sos bien con la mentira kirchnerista, que tuya. nos vas a hablar, Yo no parecés vengo a mentir Brancatelli. acá, no vengo a Parecés mentir. Brancatelli. Vos me acusiste de Dejá hablar, mentiroso. Dejá hablar. No, dejá hablar Yo vos, te escuché. está. Ya te escuché Tenés de la que ser papa y de la respetuoso. uva. Ahora me dejás ¿No? hablar. Tenés ¿Te que ser puedo respetuoso. contestar? Bueno, no vengas a meter una palabra que no corresponde. Te puedo contestar. 34% de trabajadores en negro, cifra del INDEC. 16 millones de argentinos, 16 millones en edad laboral que no trabajan, cifra del INDEC. La pobreza hoy está entre el 25 y el 30%, más que en la década del 90. ¿De qué están hablando? Entonces ¿De qué es un inclusión país están totalmente hablando? en quiebra. ¿De qué Es un inclusión país estás que no hablando? sirve para nada con tus porcentajes. No, obvio, es sí, el por país eso. que hicieron ustedes. El INDEC El tira país una que hicieron aproximación. ese es el país que hicieron los que te convencieron a vos. La y sabemos- realidad de la aproximación. Ese es el La país tienen que ustedes. hicieron los que te convencieron a vos y sabemos cómo te A mí no convencieron. me porque convence también lo nadie, dijiste. Iglesia. A vos te convencieron y a vos te pagaron como funcionario y como legislador. A mí no me paga el Estado, Iglesias. A mí tampoco. ¿Estamos? Fui 4 años diputado, ¿tengo que pedir perdón o qué? No, pero tenés que proponer una solución. Y Bueno, acá no obviamente, trajiste una ¿querés que solución, te la traes dé? una ¿Querés que crítica. te la dé? Te la doy ¿Cuál muy es la rápido. solución Mirá, que tenés? rapidísimo te Iglesia, doy una ¿cuál es la solución. solución que tenés? Un país donde la plata vaya a la ¿Cuál es gente la y solución no a que los tenés, bolsillos de Iglesia? Cristina No y de la tenés mafia que nos solución, gobierna. Iglesias. Ahí tenés una. No propones solución, Iglesias. Ahí tenés una, un No, país sin ¿cuál es la mafia, solución? un país sin mafia, un país sin patotas, un país que en vez de quedarse querés un solamente con la... paraíso. Dejá, Vos me querés pedís la un solución y paraíso. no me dejas hablar. No, no te dejo hablar. ¿Por qué? Porque me estás pidiendo un paraíso. Yo soy un genio argentino. No robar es- Así que un país donde no haya mafia ni robar patotas no es es un el paraíso. Sí. ¿Será una utopía? A ver, Hablando de utopías. Sí. A ver, muy corto, muy corto. A mí no solamente me entristece profundamente la muerte de este chico, sino también la A todos, yo banalidad. creo que nadie puede- Pero no, la banalidad que toma muchas veces el curso del debate. Porque me parece que se está perdiendo de vista lo esencial. La Argentina es un país profundamente desigual e injusto. Esto que le pasó a este chico no es de las comunidades originarias solamente, es de la enorme cantidad de pobres e indigentes que hay en el país. ¿Y esto de quién es la culpa? No es la culpa, no tiene un problema ni de padres vagos, de que no se ocupan, etcétera. ¿Quién tiene que dar el acceso al derecho a la vida, al derecho a la salud, al derecho a la educación? ¿Quién es? Las autoridades públicas. El Estado, sí. Pero sin lugar a dudas, esto es una cuestión obvia. Y ahora estamos todos preocupados por lo que pasó. La semana que viene vamos a estar discutiendo acá mismo lo que tapó el tema y van pasando. Y en realidad tenemos que tomar conciencia de que el problema de la pobreza en la Argentina es estructural y central. Y para esto hace falta la política. Esto es un fracaso de la política. La política fracasó, permitiendo, de no dando los medios adecuados para que esto no sucediera.
En consecuencia, lo que tenemos que exigir a la política es que esto no suceda. Ahora, Segovia recién decía que están mejor. Sí, por favor. ¿Cómo es su nombre, señor? Gabino Zambrano. Yo lo que creo, de Salta, sí. Acá se circunscriben a la muerte de este hermano. Y todos estamos sobre la muerte del hermano, del hermano, del hermano, del hermano. Y nos rajamos las vestiduras. Yo creo que acá hay otra cosa más profunda que esto, y más larga. Estamos hablando de la pobreza, pero vamos a circunscribir un poquito a la pobreza del mundo aborigen y de los males que soporta el mundo aborigen. Ya se ha dicho hasta el cansancio cuáles son los remedios para estos grandes males. Durante décadas se ha legislado a nivel nacional, internacional, en la propia Constitución Nacional están cuáles son los remedios. ¿Cuáles son los remedios? El cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en las leyes ¿Y ahora se están cumpliendo? Especiales. A eso iba. Yo creo que este gobierno hizo muchísimas cosas de transformaciones a favor de los pobres, de los humildes. Pero falta aún hacer este paso de dar solución al mundo aborigen. Que yo no creo que solamente sea un tema de un sector político, sino el conjunto de los partidos políticos de la Argentina, de todo que se debe al mundo aborigen. Fíjense ustedes, en 1994, yo fui convencional de pasillo en aquel entonces, y vi llorar a los convencionales y a los hermanos dirigentes aborígenes porque pensaban que estaban llegando a un nuevo escenario de la nación, a donde nosotros íbamos a participar en los beneficios de la nación. No ha ocurrido a tanto tiempo. Entonces no es un tema de un gobierno, de un sector, es de toda la sociedad. Hace Esto yo lo que creo que... por favor. Muy breve. Argentina ojalá que se empiece a sincerar a partir del 10 de diciembre porque tiene muchas deudas. Una de ellas son los números de la pobreza. La presidenta recibió un premio por la lucha contra el hambre, pero esas cifras que le llegan a la FAO, Organismo de las Naciones Unidas, son las cifras oficiales, entonces no hay una verdadera pauta numérica. ¿Y qué es lo que ocurre, señor? Usted tiene muchas contradicciones, entre ellas que cabe aclarar que diga a qué fundaciones acusa cuando dicen que hay buitres esperando que se muera un niño. Yo no creo que lo... Sí, usted la verdad, yo le digo con todo respeto, usted no será rentado, pero parece un puntero político en las zonas, porque no habla desde el corazón, por empezar. O sea, no parece sentir ninguna lástima y las cifras estarán ocultadas, serán sinceras o no, más allá de eso, pero la imagen muestra hechos, no imágenes. Hay chicos muertos por desnutrición en la Argentina. Mueren, punto, mueren. Su interpretación de lo que significa mis sentimientos o mi forma de hablar... Como un puntero político. Si su forma de interpretar es que yo soy un puntero, significa que cada vez que un colla pueda levantar un poco más la voz o aprenda el mismo vocabulario con que habla usted, significa que yo soy un puntero y usted no. No es así. Yo aprendí también a defenderme con el mismo vocabulario suyo. Estudié y me preparé en esta misma capital y conozco los mismos sistemas con el que habla usted. Y eso no significa que yo a usted no la acuse como periodista o como un puntero político. Yo no lo acusé de colla, lo acusé de puntero político. No un puntero, o sea, no lo estoy diferenciando por una cuestión social. Y soy el hombre que ha creado la capacitación electoral bilingüe dentro de la Cámara Electoral. No me hizo falta ser puntero. Con respecto a las fundaciones, le voy a explicar para que su interpretación sea más clara. La interpretación con respecto a las realidades significa que hay muchas fundaciones, específicamente la de Mandela. Yo como periodista nombro, señor, diga quiénes son. Son las que más trabajan. Mandela. No se comunica. En los 14 años que tuvo este chico de tanta enfermedad y de tanta desnutrición, no se explicó, ni se denunció, ni se hizo 14 demandas o 14.000 demandas. Pero usted se parece, un momento, usted se parece a la hija de Capitanich cuando dijo que la pelotuda de la madre es la culpable de la desnutrición. Y eso no significa que
yo sea un puntero o que mi forma de hablar... No importa. Ahora, en el 2007, ¿cómo es? El chico estuvo 14 años sin ninguna atención. A la Corte. Hubo una denuncia puntual en la Corte presentada por quien era entonces Mondino, el defensor del pueblo, hablando de esto, de la responsabilidad que le cabía al Estado Nacional, Obvio, al Estado provincial. Está todavía el tema en la Corte. Ante la emergencia, insisto, fueron y llevaron algo de comida. Sí, Paula. Hoy Santiago, en la Argentina hay un fallecido cada 10 horas por desnutrición. Es cierto que se han bajado las cifras respecto del año 1999, cuando era el gobierno de De la Rúa, había 24 muertes por día en el país por desnutrición. Esto bajó al 2008, que pasó a 4 muertes por día, un fallecido cada 6. Sí, pequeña diferencia. Bueno, hay diferencia, pero lo que pasa hoy es que la desnutrición no se reconoce como problema. Por ejemplo, Capitanich no la reconoce como problema. Sí lo hace otro gobernador, como es Urtubey, que sí ha empezado a hablar de la desnutrición como problema. Sí, cortita, digo, lo más fácil es la demagogia, es hacernos los tristemente... No es demagogia, es ser humano, digo, para un poco. Cualquier cosa no. Cualquier cosa no. Lo más fácil es eso, puede irse a casa. Ahora, yo pregunto, hay que hacer algo. No podemos con eso. Con eso mismo. Es tan fuerte. Me dejan terminar la idea, porque si no parece que dije eso. Empiezo con eso para la conclusión, Pablo. Pero vos no juzgués a los demás. Vos no juzgués lo que significa la muerte de un pibe. Sí, porque hablaste de nosotros. Vos sos una piedra. Vos lo ves desde otro lugar, desde una frialdad absoluta. Por ahí te conmueve lo de Aylan y no lo de acá. Hay que trabajar. No es solamente hablar para tribuna. No hay que ser tribunero. Por eso digo, es muy... Van a quedar muy bien ustedes con la gente, haciéndose los dolidos y solamente quedando así. Hay que trabajar para solucionar esos problemas. Bueno, sí. Que eso lo dice mi abuela reconoce también. Segovia que existen y que hay mucho por hacer. Bueno, háganlo. Y la presidenta lo dice. Mientras haya un pobre, obviamente hay mucho por hacer. Y hay muchos pobres todavía. Hay mucho trabajo negro y hay mucha muerte infantil. Y hay mucha corrupción. Pero la pregunta es la siguiente. Los que pueden cambiar son los que ejercen. Yo pregunto a Iglesias, 4 años como diputado, ¿cuántas leyes hizo por los aborígenes y qué hizo por ellos? Por ejemplo, una sola que haya hecho. ¿Cuál hizo? No, la verdad es que nunca pasó ninguno. Yo tengo muchos proyectos de ley presentados. Ninguno pasó a la comisión. Por los aborígenes, ¿cuál? Por ejemplo, ¿de qué constaba? Se sabe perfectamente. Puedo hablar de varias. Eso te lo puedo contestar yo. Eso te lo puedo contestar yo. Por ejemplo, un chico, lo único que hicieron fue tomar mi proyecto de un chico, una compu, que es el primer proyecto legislativo, para darle a todos los chicos del país, inclusive a los de la primaria, porque le dan solo a los de la secundaria, porque no les importa, porque son los que van a votar, por eso le dan a los de la secundaria. Lo dan por las eso. Computadoras, seguro, cualquier pedagogo te va a enseñar, una acción del gobierno. cualquier psicopedagogo te va a enseñar, te va a decir que los aprendizajes fundamentales se dan en la primaria, y ahí no ponen uno porque todavía no votan. Pero además es cierto, estos muchachos han reducido al Congreso a una escribanía que se vota solo de lo que quiere el gobierno. Y después te echa la culpa a vos. Desde luego que no votaron ninguno. Pero quiero decir, hay un detalle más, porque siempre es el mismo tipo de razonamiento el que empiezan ellos. El Estado, para tomarte tus impuestos o para concentrar el poder y para concentrar la riqueza, ¿de qué manera trabajaste junto a los COME, Iglesias? Después, cuando pasa algo, la culpa es de los COME, del cambio climático. Pero el punto central para mí es esto. Yo no puedo entender el razonamiento que hace Segovia. Por ejemplo, Segovia dice esto. Él, en su discurso, también dijo una cosa muy importante de por qué está pasando esto en la Argentina. Él dijo, destrucción de la cultura del trabajo. Y esto es lo que hizo este gobierno, que ha reducido a las personas, en vez de crear trabajo y trabajo digno, creó trabajo en negro y poco, porque además hay 16 millones sin trabajar. ¿Sabés cuál es la diferencia? Los 16, este es un dato oficial del INDEC. El 16 millones de personas. El dato es oficial del INDEC. 16 millones de personas en Argentina en edad laboral no tienen trabajo. 16. Es la misma proporción. Lo dice el INDEC. La conclusión es que no existe nada por los aborígenes. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que entre los españoles que están en edad laboral y no tienen trabajo, 1 de cada 4 busca trabajo. Y en Argentina busca trabajo 1 de cada 12. Cifras del INDEC. Destrucción del trabajo. Es un discurso totalmente vacío, es un discurso sin contenido, como todo lo que ha hecho en su gestión, como todo lo que hacen, sin defender a Brancatelli. Es muy práctico. No es que un proyecto de ley no pase una comisión.
no se presentaron. Se presentaron proyectos hasta de feriado indígena. Acá hay solamente proyectos presentados por un solo lado. Por favor, chicos. Te cuento las leyes y 15 proyectos de ley nacionales y 10 a nivel del Mercosur, Segovia, ¿de qué hablas? De la Cámara de Diputados de la Nación, el propio presidente Julián Domínguez ha presentado un proyecto como nadie. Por favor, chicos. Parece, nos parimos la mejor respuesta, Santiago. No importa, estoy hablando con Segovia, sí, por favor. El propio presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, que como no había ninguna presentación de ningún legislador nacional, ni de Cámara Alta, ni Cámara Baja, ni de Capital, presentó un proyecto con relación a lo que significa el plan de vacunación bilingüe. Tratar de erradicar ese sistema dentro del Ministerio de Salud de la Nación, de tratar de llegar a las comunidades en el mismo idioma, con un diagrama escrito en su propio idioma de cuándo se tiene que vacunar, cuáles son los tiempos para vacunación, para tratar de hacer un sistema de prevención. No hay otro proyecto en este año por lo menos, de ninguna parte de la oposición. La oposición no ha presentado ni un proyecto en relación a la salud de los chicos. Eso está en la comisión de la diputada Andrea García. No, volvemos a escuchar una catarata de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. En el Congreso hay cerca de 800 proyectos encajonados. Yo tengo 100 y pico de proyectos que no se han discutido en ninguna comisión. Y estoy en 7 comisiones. Solo se discute lo que el oficialismo decide. Entonces es una vergüenza. La división republicana de los poderes no existe en la Argentina. Y después tenemos en la justicia toda la manipulación, el Consejo de la Magistratura, los jueces subrogantes, todas las cosas que estamos. Entonces, estamos en problemas. Estamos en una democracia formal. Hagan algo. Con muchos malos hábitos autoritarios y muy mafiosa. ¿Por qué mafiosa? Pero caramba, cuando uno escucha hablar a don Aníbal Fernández, que hace muchísimos años que se lo señala con vínculos con el narcotráfico. Es más, acaba de ser acusado seriamente. La presidenta le puso la mano en el hombro. Pero la verdad es una vergüenza esto. La degradación de los valores, los principios. La verdad, habría que plantarse firmemente ante estas cosas. Pero Pino, discúlpeme, hasta que la justicia no demuestre algo contundente, tampoco se puede señalar una cercanía tan extrema como la que usted esto me hace acordar aquello que decía Menem, cuando hay un problema vayan a la justicia. De su parte de apresurarse tanto. Y todos los jueces hacían lo que Coras venía y decía que había que hacer. A ver, ¿se podría hacer algo más propositivo? Yo le preguntaría a Segovia, a ver, vamos a intentar... ¿Más propositivo que Segovia? No, por eso, yo le pediría algo... Usted habla de hacer propuestas, de hacer algo propositivo. Yo le quiero preguntar, honestamente, usted habla del hermano, cuando se refiere aquí al hermano Cuom, usted habló del hermano como el chico fallecido. Con ese mismo criterio, apelando a su honestidad, ¿usted podría interceder? ¿Usted cree que tendrían que ser recibidos por el gobierno nacional para poder exponer sus reclamos? Usted que dice que ha cambiado la metodología, que ha logrado a través del diálogo y no a través de métodos como piquetes y demás. Levantamos la carpa. Entablar un diálogo con las autoridades. ¿Usted podría hacer que Félix sea recibido por la presidenta? ¿Cree que sería necesario? Totalmente. Bueno, totalmente. Y puedo no solamente interceder, sino que puedo recibir y llevar hasta donde tenga que llevar todas las propuestas de soluciones o proyectos que tenga el compañero y el hermano para que sea recibido. ¿Usted cree entonces que la presidenta lo debería recibir? Le aclaro algo más. Sí. Un funcionario nacional lo ha recibido en varias oportunidades. Sí, pero ellos quieren reunirse con la presidenta. Yo también me quiero reunir con la presidenta. Hay funcionarios que están para eso. Y si están reunidos están haciendo comisiones. Lo importante es que se resuelva el problema, no le digo sentemos con quién se quiere. Lo importante es que resuelvan los problemas. Sea quien sea, pero que le resuelvan los problemas, no reunirse con la presidenta. Si hay funcionarios que la presidenta decide que se tienen que reunir con ellos porque le delega la responsabilidad, que se reúnen y que solucionen los problemas. ¿Qué más importante? ¿Que la quieren ver a Cristina o que solucionen los problemas? Ayúdelo entonces, haga de nexos, ponga las herramientas necesarias. Escucha, esto no se reduce a los pueblos originarios, esto lo trasciende. Los problemas que tienen los pueblos originarios lo padecen muchísimos argentinos, millones de argentinos. El problema es la pobreza estructural. Claro. ¿Y cuáles son las políticas que vamos a llevar adelante para solucionarlo? Si vamos, ¿qué pasa con los desequilibrios que tiene Argentina? Que estamos subsidiando, financiando muchas otras cosas y no estamos atendiendo la cuestión de la pobreza.
Por eso digo, no nos encerremos en los pueblos originarios, que tienen también sus condiciones. Yo coincido con lo que dice usted, porque acá estamos discutiendo si el chico, que la verdad que es una imagen que a cualquier ser humano, o cualquier persona que respire, que tenga corazón, un poco de sangre en las venas, lo vulnera y lo sensibiliza. Aquí estamos discutiendo si era QOM o no era QOM. Sí, se murió un chico. A mí no me importa si se murió en el Chaco, se murió acá en la ciudad de Buenos Aires, se murió en Rosario o en donde sea. Se murió un chico. Y no solamente se le ha muerto chicos a este gobierno, sino el gobierno que pasó y seguramente el próximo gobierno también. Ahora, ¿qué se ha hecho por los pobres y qué se ha hecho por la gente que más lo necesita en los últimos años para que estemos así y cómo se puede mejorar? Me parece que tenemos que decir, bueno, de ahora en adelante no se puede morir más un chico, pero no un chico, no importa que sea un chico argentino. Ese es el país ideal. Es un niño, pero yo tengo una respuesta muy... ¿Cuál es la respuesta? A ver. Específica. Estamos trabajando específicamente en soluciones para esta situación. Estamos dentro de lo que es el REAF, estamos con la agricultura familiar, estamos proponiendo lo que es el Frente Parlamentario contra el Hambre en una lucha perfectamente que los señores legisladores lo deben conocer. Estamos trabajando con cada una de las comunidades que tienen agricultura familiar. Existe la solución y las herramientas. Agua potable. Existe, el agua potable llega a muchos lugares y se ha ganado todo el territorio. El Chaco está prácticamente cubierto con agua potable. El Chaco, perdón, el Chaco poco, 50% no tiene agua. Otra vez lo mismo, lo que tienen estos muchachos son un montón de eslogan y de discursos. Cuando vos vas a los datos... Sí, una luz, sí. Cuando vos vas a los datos, los datos más inobjetables del INDEC son los de los censos, del 2001 al 2010. Y el cambio ha sido mínimo, de 3 o 4%. La mitad de las casas en Argentina no tienen cloaca y no tienen red de gas natural. Acá tampoco, Y el cambio en los 10 años registrados por el censo del 2001 al 2010, que son una década, prácticamente gobernaron siempre ellos, ha sido mínimo, 3% en cloacas y 5%, estoy citando de memoria, pero creo que es 3% en cloacas y 5% en gas. Nada, esa es la verdad. La iglesia vive en Siria o vive en África, no sé dónde vive. En este país se vive, se construye, se trabaja, en este país existe mucha mayor cantidad de gente que trabaja y lucha. La pobreza es real. Es real la pobreza, pero no significa eso que tengamos que vivir un África en este país. Acá tenemos todo un trabajo desarrollado y lo vamos a seguir peleando en este gobierno, con el que venga y con los legisladores que quieran trabajar y proponer soluciones, no críticas, soluciones, proyectos reales. Las críticas son porque no salen. Digo, ustedes hablan, hace 12 años que este gobierno tiene el control del Ejecutivo, el control del Parlamento, mayorías absolutas entre las dos cámaras y nos están explicando las cosas que van a hacer. Hace 12 años que están ahí. Gracias, Félix, por haber venido. Me gustaría por favor, decir algunas cosas que a mí me entristece esta situación, porque en vez de buscar una salida, estamos hablando cosas que no tienen nada que ver lo que es la solución de los problemas. Nosotros que venimos del interior somos los más afectados, y lo que decía Brancatelli sobre el tema del diálogo, hay un diálogo con el gobierno nacional, pero no está la solución y se va estirando. Ojalá se dé, Félix, ojalá se dé. Y ojalá, porque nosotros tampoco no queremos que nos apadrinen. Nosotros estamos preparados para escuchar, proponer, pero no queremos un puntero para que nos diga, vamos este camino no va. Porque ya estamos cansados de que nos arrastren. Nosotros estamos exponiendo nuestras vidas, no es porque a nosotros nos gusta. No queremos estar ahí en el acampe. Pero si uno se da cuenta, en el territorio que donde estamos no hay agua. Si vos vivís una semana sin agua, no creo que pueda discutir porque la vivís en carne propia. Cuando tus familiares les trasladan a un hospital, en una ambulancia te retiran en tu casa. Cuando vuelve la ambulancia en tu casa, quiere decir que el paciente falleció. Pero cuando no vuelve la ambulancia en su casa, quiere decir que está vivo y tiene que venir caminando o haciendo a dedo para llegar a su casa. Esas son las realidades que hay que plantear el Estado, porque es la responsabilidad del Estado, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional. ¿Para qué sirve para qué está el INAI? ¿Qué función tiene? Porque él nunca saca un pronunciamiento de esta muerte, al igual que el doctor Martín Fresneda.
debería ser los primeros en repudiar esta violación de los derechos humanos, porque son niños, son seres humanos que tienen derecho de vivir, pero no se puede tirar la responsabilidad de los padres, porque la responsabilidad es compartida. Si compartimos la responsabilidad, yo como autoridad quiero hacer algo, pero no me permiten. Tengo que estar acá todo el tiempo en vez de estar haciendo algo en mi territorio, trabajando. La comunidad está ahí constantemente asustada por la presencia policial, la presencia de punteros políticos que van amenazando. Y es terrible. Por eso, para nosotros, la única manera que puede destrabar este conflicto es la presidenta, porque ella tiene el poder de decir, bueno, señores ministros, hagan esto, hagan esto. Félix, muchísimas gracias por haber estado, gracias a Segovia, gracias a todos por haber venido. Si me permitís sí, necesito seguir con el programa, por favor. 10 segundos, sí. Muy corta. Bueno, esto es muy sencillo. Como habrán escuchado, se rechazó la posibilidad de que uno pueda tener un nexo para que alguien lo pueda recibir. Yo no soy tampoco recibido en los más altas esferas, soy un luchador, no soy un puntero político, pero el mejor puntero es el que exhibe su miseria en la calle y pide donaciones a cambio de su política. Sí, hay muchos, parece. Gracias por estar, gracias a todos por haber venido. Vamos a ver la foto del día. Para muchos va a ser seguramente esta. Ahí lo ven a Macri en campaña con María Eugenia Vidal y, oh casualidad, aparece Niembro. Muchos decían le iban a soltar la mano, Niembro se bajaba, lo bajaban. No, hoy Niembro junto a Mauricio Macri. ¿Y tenemos el informe? Tenemos el informe y somos invitados, mirá. Acusador y acusado cara a cara. Fernando Niembro y Gabriela Alegre se cruzaron al aire. Saltaron las chispas por todos lados. Mi sospecha es que acá hubo un desvío de recursos de la Ciudad de Buenos Aires, que hubo irregularidades administrativas, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires. Marca la diputada algunas imprecisiones. Primero, que esta es una situación absolutamente legal. Todos los procedimientos han sido absolutamente legales. 190 y pico de contrataciones que no fueron publicadas por el boletín oficial. Yo no soy funcionario del gobierno oficial, no lo fui nunca del gobierno de la ciudad. Pero sé, entiendo, no todas se publican. Para mí es para el libro Guinness. 23 millones de pesos, sin un empleado, sin oficina. Nosotros subcontratábamos, porque son trabajos temporarios. No son solo de publicidad, que hablan de encuestas, que hablan de auditorías. Nuestra empresa es amplia, o era nuestra empresa. Nuestra empresa es amplia, o era nuestra empresa. Era amplia en el rubro. Podía hacer también encuestas. No basta con decir acá no hay ilegalidad. Hay un juez que tomó la causa, si no la hubiera rechazado. Esta es una campaña política sucia, una persecución política en la que buscan callarnos. Y no nos vamos a callar. Yo no voy a admitir que digan que yo estoy en el medio de una campaña sucia, porque, como dejé muy claro, yo estoy cumpliendo, digamos, no es el primer pedido de informes que yo presento. La verdad que necesitamos que den respuestas quienes son responsables de esto. No solo Niembro, que lo dejan acá con cosas que por ahí no entiende, sino también Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, que son los máximos responsables del gobierno de la ciudad. Lo que no noto en la diputada es el mismo estímulo para pedir rapidez para las causas de Vudú, para la causa de Otesur, para la causa de Jaime, para las tantísimas causas que tiene en este momento el gobierno. Lamento que lo manden, digamos, yo no tengo nada contra Fernando Niembro, más allá de haber conocido esta denuncia. En algunos casos la admito por desconocimiento seguramente de las normas de contratación del gobierno de la ciudad y de las leyes que rigen en la Ciudad de Buenos Aires, pero después hay cosas que tienen que ver con el sentido común. Bueno, interna feroz en el PRO con respecto a esto. Seguramente imaginamos que ha habido discusiones, ha habido voces a favor, voces en contra, pero finalmente hoy aparece Niembro. Poné nuevamente la foto, Dire, por favor. Esta que estamos viendo aquí en la pantalla, esta es la foto. Pero ¿cuál es tu visión de este gesto de salir a bancar públicamente a Niembro hoy, después de tantas especulaciones políticas, no? Bueno, no sé, eso, el costo lo tendrá que pagar Macri. Y si no hay reacción de la ciudadanía, de vuelta estamos en problemas mayúsculos. El sistema de comprar opositores o de asociar referentes es viejo en Macri. ¿Cuántos cargos importantes repartió en la legislatura? Para una dirección, para el otro, cargos de 40, 50, 60 mil pesos. Ha sido su sistema, como el sobreprecio de la obra pública. Los 21 millones de pesos de contratación al señor Niembro, que se convierte a partir de eso en un vocero
de las bondades del proyecto PRO. La verdad que es una vergüenza esto. Para que tenemos a alguien del PRO, está Paula Bartolcondas. Paula, gracias por estar. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Bueno, Gracias por salieron a invitarme. bancarlo hoy a Niembro. Lo que salimos es a decir lo que nos parece que está pasando. Yo no coincido en absoluto con Pino, por supuesto que acaba de decir que esto fue una contraprestación para que Fernando sea primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, porque en realidad toda esta denuncia fue hecha ahora, pero Fernando hace más o menos 1 año y medio que dejó de pertenecer a la usina. Hoy hubo declaraciones públicas de Mauricio Macri diciendo que él, cuando se enteró, averiguó, preguntó si había información pública, la respuesta fue sí, preguntó si los precios eran competitivos por los que se contrató, le dijeron que sí. Además, te cuento que la legisladora Gabriela Alegre debe estar muy satisfecha porque hoy la legislatura aprobó por unanimidad un pedido de informes que ella hace. Es un pedido de informes muy profundo, muy denso, sobre la información que se le pide al Ejecutivo sobre esta empresa y no hubo inconveniente. Me pueden decir que no hubo debate, pero en realidad cuando algo aparece tan rápidamente y se trata también de esa manera, hay muchos temas que se vienen acumulando. Yo creo que antes. sea claro que sea, el tema de corrupción es un tema que a todos los argentinos nos exaspera. Pero no se habla de... ¿Para qué tenemos repercusiones? Porque Longobardi habló de esto también. Tenemos la segunda parte del informe, mira. El caso Niembro en el ojo de la tormenta. Fiscales y defensores del periodista en medio de un supuesto caso de corrupción. Estamos muy tranquilos. La ciudad compró a una empresa privada servicios de calidad a precios competitivos. Niembro es ahora candidato a diputado, pero él mismo lo dice, es del PRO desde el primer día. La persona que alquiló el primer local de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires es Fernando Niembro. Un gobierno que tiene a Budó es difícil que acuse a Niembro. Creo que Niembro, como está en la situación, tiene que ir a la justicia, como tiene que ir Budó, como tiene que ir Cristina, como tiene que ir Scioli, a explicar el enriquecimiento ilícito. Yo tengo la sensación de que a Niembro lo entregaron, políticamente hablando, digamos, y que siguen manteniendo a Macri, que de última fue el que decidió pagar. No hubo nada irregular, nada ilegal, fue todo de acuerdo a norma y estamos absolutamente tranquilos. ¿Cómo está inscripta la usina Producciones cuando se inscribe una sociedad? Servicios personales es la actividad principal que declara, y entre paréntesis dice, incluye actividades de astrología y espiritismo, la actividad de lustrabotas, acomodadores de auto, etc. Utilizar una escuela de periodismo como centro de capacitación para los empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que mientras nosotros teníamos 3 meses, nos adeudaban 3 meses el aguinaldo y otras cosas, y el maltrato, a ellos le ingresaba plata por ese lado. Esto es el nerviosismo que está demostrando el kirchnerismo en esta espantosa operación política. La persona que peor me trató en la vida. ¿Niembro? Sí, ¿por qué? Me humillaba. ¿Por qué no te dedicas a poner una verdulería, entre otras cosas? Vamos a estar votando favorablemente un pedido de informes que fue consensuado entre toda la oposición, precisamente para que el Ejecutivo le dé a la oposición en la ciudad todas las explicaciones que la oposición le está pidiendo. Pareciera que los periodistas tienen impunidad y que los que tienen que rendir cuentas, que está muy bien frente a la sociedad, son los políticos. Digo, los políticos, los periodistas, todos tenemos que rendir cuentas frente a la sociedad. Lo que sí me pregunto es cuántos más contratos como el de Niembro tiene el gobierno de la ciudad. Yo no creo que el negocio sea solo de los 20 millones. Me parece que debe haber otros Niembro. A mí me parece muy mal que a Niembro se lo condene antes de que todo este proceso judicial siquiera empiece. No estoy de acuerdo con los comentarios de los periodistas y menos aún con los comentarios de Alibaba y los 40 ladrones. Lo que debe haber hecho tanto el señor Niembro como el propio jefe del PRO, Mauricio Macri, mientras se discute el asunto, devuelvan la guita. Bueno, tremendo, sí, por favor. Sí, yo lo escuché a Marcelo hoy cuando decía eso, el que debería devolver la plata es Fox, porque por ejemplo nosotros contratamos a través de Niembro, que tenía una empresa bolsera, que bueno, quienes están en el tema de la publicidad conocen el tema, ellos los bolseros consiguen menores precios para contratar minutos de publicidad en determinado lugar, y esa plata... Otros servicios también. Sí, también, pero por ejemplo, una de las cosas que el jefe de gobierno hoy mandó a pedir, o en estos días, muy puntillosamente, si todos los servicios que se habían contratado tenían pruebas de haberse cumplido, como por ejemplo en la escuela de deportes de Niembro, si se habían dado las clases porque fue contratado por otras partes de la ciudad también. Acá lo que se está discutiendo que también se recibía esa pauta.
la parte que es pauta o esa prestación de servicios por el amiguismo, no porque eran amigos. Lo que se está discutiendo, Santiago, es si esas prestaciones fundamentalmente se dieron, que no hay duda que se dieron, que está absolutamente comprobado, si eso fue publicado. Y te digo más, hubo 2 ONG que se presentaron. Nosotros tenemos una subsecretaría de Acceso a la Información y Transparencia. Una ya obtuvo todas las respuestas. Te estoy hablando en una reacción que duró una semana, porque yo creo que también es importante que ante un problema, pues la verdad que nadie puede ignorar que es un problema que te hagan una denuncia como este, hay que ver cómo un gobierno reacciona. Nuestro gobierno da la cara. Yo quiero decir algo, que esto no es nada nuevo. Creo que los argentinos lamentablemente nos estamos acostumbrando a los actos de corrupción. Está bueno que la justicia actúe, porque es lo que nosotros desde el Frente Renovador venimos planteando. Así como lo planteamos con Nisman, que bueno, que se está haciendo lenta, vemos que muchas veces la justicia para algunos casos es muy lenta y para otros es mucho más rápido, actúa mucho más rápidamente. Jaime, por ejemplo, es algo que todavía no está resuelto y bueno, y con el tema de Niembro un juez ya lo tomó. A mí me parece muy bien que se investigue. Lamentablemente dentro de las administraciones públicas, todas, muchas veces no se cumple lo que se tiene que cumplir, que es contratar por licitación y que sean claras esas licitaciones. Muchas veces esas licitaciones se presentan, pero se eligen determinadas empresas que ya se saben cuál es el volumen de que va. Sí. Obviamente, dentro del amiguismo. Sí. Buenas noches. Perdón. Por favor, sí, Leonardo. Bueno, no, yo lo que creo es que en primera instancia la justicia tiene que avanzar, digamos, y esto es una respuesta que le tienen que dar a todos los argentinos. Pero antes de la elección tiene que ser. Sí, antes de la elección, lo cuanto antes. Y después me parece que Macri tendría que salir a dar explicaciones formales y seriamente, digamos, decir, no, es todo legal, y nada más, siendo candidato a presidente. Pero no es más cómodo. Perdón, hago una pregunta. Termino esta idea, sin pensar o repensar los procesos de licitación interno del gobierno de la ciudad, sin dejar de pensar el Estado como una empresa privada. Este es el problema que nosotros tenemos en la ciudad. Macri piensa el Estado como una empresa privada, tiene su amigo que participa políticamente con él Nacional y le concede, hago una pregunta, ¿no es más fácil? Un contratito de 21 millones. Hago una pregunta, ¿no es más fácil? Además no crea que Niembro era el cartonero Báez y que se enriqueció a partir de los 20 millones de pesos porque es un tipo... pero es un tipo que ha vivido... Lo explico porque por ahí creen que llegó a la política para mendigar por un puesto de diputado cuando el sueldo, la dieta de un diputado no tiene que ver con los ingresos que Niembro cobró como periodista deportivo. Hago una pregunta, ¿no es mejor para Macri en un país donde está todo politizado? Y para mí la respuesta de la justicia tendría que ser rápida, porque investigar lo de la usina y los 20 millones de pesos no es para tomarse años. ¿No sería mejor para Macri decir desde su lugar, en vez de avalarlo, si no estuviera convencido que Niembro no metió la mano en la lata, che, saquemos a este tipo que nos está contaminando y lo bajo? No es mejor. Y siento con lo que están diciendo acá, que la justicia hasta que se expida, entonces buscan el juez amigo, mientras tanto, no hay nada que investigar. Es notorio lo que pasó. Le dijeron a un amigo reconocido, con palabra, nada más ni nada menos que en el fútbol, tanto que hablan de fútbol para todos. Bueno, parece que el fútbol es un gran negocio y búsqueda de simpatías. Le dijeron a un amigo, armate una empresa y yo te paso contratos. Vos a cambio habla bien mío. Con 2 clientes. Pero yo no estoy de acuerdo. Es el vudú de Macri. A ver, me parece que lo que nos estamos... ¿Es el vudú de Macri? Es el vudú de Macri. Exactamente, y por eso lo defiende. Es el vudú de Macri, es notorio, es una vergüenza. Lo de Niembro es una vergüenza, esa foto que muestran ustedes es una vergüenza. Primero vemos como los chicos se mueren desnutridos y alguien, porque tiene un amigo periodista que puede hablar bien en un programa de televisión, le da varios millones y no pueden decir para qué, para una encuesta, una escuela de periodismo, una verdulería, da lo mismo. Porque es un amigo que se enriquece. Macri mismo está procesado, Macri está procesado por espiar. Es una vergüenza. Comparto la indignación acá de la compañera. La verdad, es una inmoralidad inadmisible, hay un problema ético. Si nosotros admitimos que los candidatos pueden hacer negocios y actividades profesionales y facturarle al mismo partido que gobierna de la lista que él participa, la verdad, esto es inadmisible. Tendría que renunciar. Las palabras de Macri me han sorprendido, la verdad. No creí que fuera tampoco inteligente. Ahora, estos procedimientos no son una invención ni exclusividad del PRO, ¿eh? El kirchnerismo lo ha utilizado a rolete. Gracias, Pino, por venir al programa. Gracias. Sí, por favor. Santiago,
Yo creo que Miriam no está diciendo la verdad. ¿Cómo no voy a estar diciendo no está diciendo la verdad. Y te voy a decir, ahora me toca hablar a mí. Ahora me toca hablar a cualquiera. Dale, me dejas hablar a mí. No tienen explicación. Fernando se presentó en la justicia y llevó todo tipo de pruebas. La justicia no allanó las oficinas del gobierno de la ciudad, sino que hizo un petitorio y enseguida le fueron entregadas todas las pruebas que teníamos en el gobierno de la ciudad. Con lo cual, eso de, yo no sé si vos sos abogado o no, pero eso de decir no hay nada que probar, bueno, no parece, por eso no hay nada que investigar, no hay nada que probar. Yo digo, y no parece honesto prorreo. No, porque en la facultad sabes lo que te enseñan, que cuando una persona no es culpable, tiene que demostrarlo. Y si vos no podés decir que es culpable, no podés decir lo que acabas de decir vos. Me extraña porque me parece poco serio y siempre te tengo... No, es poco serio lo que acabas de decir. Para dar un contrato a cambio de que hable bien de él. Opino, se pueden indignar todo lo que quieran, pero si realmente hay una persona que está diciendo que le crea a otra y que en realidad los procesos fueron transparentes, además hubo una información hoy de la Secretaría de Comunicación Social donde reconoce que no hubo irregularidades. Yo lo único que te digo es, no te caerá bien. Mira, si comparara vudú con esta situación, la verdad... Es vudú. Sí, mira, yo sé que queda bien como título y que te encanta tirarlo porque eso te da conocimiento, pero no hay... No me encanta que se roben el dinero y que después en Soldati es que no es verdad, Miriam, no es verdad, te repito. A ver, Santiago, si entendemos. La gente que trabaja en el PRO lo que hace es, cuando hay un problema, reaccionar con transparencia. Reitero. Hubo hoy un proyecto de informes aprobado, te cuento, en el 2014 en la Cámara Nacional de Diputados nosotros presentamos 1.183 pedidos de informes, se contestaron 3, no hubo respuestas de los 3, el 0,25 de lo que se presentó fue contestado pedido de informes. Paula, pero usted piensa que es para un minuto. Usted lo vive esto como una campaña sucia en medio de la... Vamos a decir la verdad, Santiago, honestamente. Por favor. Yo no voy a avalar ningún tipo de corrupción, que te quede claro, ¿sí? Digamos, yo trabajo permanentemente por la transparencia y para mí eso es un valor en mi vida y en la política. Ahora bien, lo que te quiero decir es, lo que hay que hacer, digamos, los trámites que nosotros tuvimos que hacer y las pruebas que tenemos que presentar, las vamos a presentar a todas, no te cabe la menor duda de eso. Ahora, cuando Mauricio habla y públicamente dice lo que piensa, no entiendo que digan, no lo escuchamos hablar, no lo escuchamos dar explicaciones. No solo que explicamos, sino que además Fernando se presentó en la justicia y él seguirá ese proceso en la justicia. Y los 23 lo que hay que averiguar es, una cosa es la comisión que se puede haber quedado esa empresa y otra cosa es los que contrataron los minutos de televisión se quedaron. Y las encuestas sin empleados, ¿quién las hizo? Niembro salió a la calle a hacer la encuesta, no tiene empleado y hacía encuesta. Salió Niembro a la calle a hacer las encuestas. Medio millón de trabajo. Increíble. A ver, me parece que todos vamos a estar de acuerdo que la corrupción es mala, sea de quien sea. Sea del Frente para la Victoria, del PRO, del socialismo, del radicalismo, de la que sea. Que esto haya ocurrido en la campaña electoral, esto por supuesto, todo lo que pasa en la campaña electoral se mete. El país está discutiendo quién va a ser el próximo presidente. La corrupción es un tema central también dentro de la campaña. ¿Cómo esto no va a aparecer? ¿Cómo no va a tener el rebote que ha tenido? Sería absurdo que no lo tuviera. Santiago, a mí me parece que el hecho en sí mismo merece muchas explicaciones. Sinceramente yo creo que es un hecho que tiene contornos, como muchos de ustedes han dicho, de alta sospecha. Me parece un paso muy positivo que hoy se haya aprobado el pedido de informe. Esto es un cambio. Fundamental, ¿no? Bueno, sí, claro, pero no se tapó. Yo no depositaría tanto la confianza en los jueces. No va a haber una decisión judicial antes de esto. Pero me parece que la ciudadanía sí requiere, un procedimiento muy abierto, muy transparente, muy Pero Pablo, ¿sabes por qué te lo digo fundamental? Porque lo que denuncian ustedes todo el tiempo, ustedes basan su campaña en los hechos de corrupción del gobierno nacional. Entonces, no exclusivamente, pero creemos que es una de las banderas que sacan. Pero es una de las banderas que sacan. Les pasa a ustedes. Pero cuando ellos lo denuncian, es la búsqueda de la verdad. Cuando los denuncian a ellos, es una campaña de política contra ellos. La reacción nuestra es la doble vara. No es así. Sí, la reacción hay que hacerse cargo. Es hacerse cargo. Te cuento, cuando nosotros tuvimos un problema muy grave con el Borda, al otro día estaba el ministro de Justicia, no lo vi nunca en la historia de la Argentina. Reprimieron al Borda. A ver, cuando ustedes tuvieron la represión en Tucumán, al jefe de gobierno procesado por esto. Habían armado una tropa de policías que le pegaba a la gente de la casa. Déjame hablar. Tranquila, sí, por favor. Reitero, nosotros transformamos esta ciudad y lo hicimos sin denuncias de corrupción. En este momento, te repito, nosotros fuimos a ver
¿Qué era lo que estaba pasando? Y nos dimos cuenta que todas las prestaciones están cumplidas. Por eso Mauricio Macri hoy lo vas a ver caminando con Fernando Niembro, no lo va a sacar. Por supuesto, como dice Gil Lavedra, es un momento de campaña, no nos chupamos el dedo, ¿sí? De que es un momento de campaña. Paula, y ¿cómo de que las están cumplió con una empresa que no tenía porque empleados? no hay ninguna encuesta, Santiago, Paula, ¿cómo las cumplió con una empresa que no tenía ni un porque empleado? Subcontrataba, porque lo dijo Fernando, subcontrataba. Eso no se puede explicar. Por favor. No, mira, yo creo que efectivamente las respuestas que ha dado hasta ahora Niembro a mí no me alcanzan. Yo espero que la justicia vaya adelante. Ahora, la verdad, la Argentina ha presenciado en estos 12 años la más formidable mafia política con niveles de corrupción impensados e inexistentes en el país de la historia. No quiero hacer una enumeración porque nos lleva todo el programa. Querer hacer pasar como que son lo mismo. ¿Quién habla de la familia de Macri, del Correo Argentino? Mira, yo te voy a dar 3 diferencias. Vos decís, es lo mismo de Vudú. Te voy a dar 3 diferencias con Vudú. Repito, yo creo que Niembro todavía tiene que dar explicaciones. ¿Querés 3 diferencias con Vudú? Primero, Niembro se presentó y se ofreció a dar declaración a la justicia. Vudú todavía lo están buscando. Vudú también se ofreció. Dos, el bloque del PRO votó a favor de que se investigue el Frente para la Victoria. En una semana, el Frente para... ¿Puedo terminar? Primero, Niembro se presentó. 2, el PRO votó a favor de que se investiguen cuando el kirchnerismo tiene todavía escondido a Menem en el Senado, protegido por los fueros. Tercera diferencia fundamental con Vudú, que vos me parece que no las entendés. Primero, con Vudú, nosotros, uno tiene la perspectiva... Miriam, ya hablaste, deja hablar, vos también, pareces kirchnerista. Vudú, uno tiene la expectativa y la esperanza fundada de que a Niembro lo tome un juez y lo lleve adelante la causa. A Vudú, cuando llevaron adelante la causa, sacaron primero al fiscal, después sacaron al juez y después sacaron renunció al procurador de la República. Me parece que es una enorme diferencia. Y es una enorme diferencia en la Argentina, un país donde la corrupción es una excepción y otra cosa es un país como es el que tenemos a nivel nacional, un gobierno que es una mafia. Sí, para que... No, me parece a mí, yo hoy me imaginaba la imagen... nosotros con Nicolás del Caño cobramos como un docente y aportamos el resto de nuestra dieta a distintas luchas, a la lucha de la línea 60 que estuvo hace poco, colaboramos con la lucha al pueblo com, y el año que viene nosotros que queremos de esa manera cuestionar a esta casta política que llega a la función pública para enriquecerse, que todos terminan millonarios, voy a tener que compartir seguramente algunos no. El Congreso de la Nación. Muchos no somos millonarios y hace mucho tiempo que estamos en la justicia. Es importante que esto lo reflexionemos. ¿Para qué intereses gobiernan? ¿Por qué se produce todo esto? ¿A quién beneficia Mauricio Macri? Ahora, hoy un dirigente del PRO, Miriam, me decía que la bala les entró. Hoy un dirigente del PRO asumía que la bala les entró. Realmente no es una denuncia menor en el medio de una campaña. Obviamente, lo que les preocupa es que atribuyen la fuente informativa a un propio dirigente del PRO de la provincia de Buenos Aires. En política, las facturas propias y ajenas tarde o temprano se pagan. Lo que me gustaría aclarar, porque acá la discusión era entre 2 abogadas, yo no soy abogada, pero como periodista me parece que debemos decir que el principio de inocencia no rige para los delitos de corrupción en la política. Señores políticos, en la política, si vos tenés una denuncia de corrupción, tenés que demostrar tu inocencia. Esto es así. Sí. Está hablando de dinero público, no está hablando de dinero privado. Sí, a Paula. Lo que pasa es que el PRO mezcla todo el tiempo las empresas privadas. Quiero preguntar a Paula, que decías que esto está en medio de la campaña, pero hay una diferencia. Esto no es una campaña sucia, porque la campaña sucia es lo que se hizo con Olivera o con Francisco de Narváez o con el papá de Daniel Filmus. Esto son hechos concretos que tienen que investigarse, no es campaña sucia. Está la documentación de esto, ¿no? Claro, por eso hay un hecho. A ver, yo lo que pienso es que en el medio de una campaña, como decía Ricardo, los ánimos se exasperan. A ver, yo creo que hay una preocupación muy fuerte porque hasta ahora creo que salvo la encuesta de AIME, que sabemos que es muy cercana al gobierno, no hay ninguna encuesta que lo dé a Daniel Scioli como ganador en la primera vuelta. ¿No las hizo Niembro con todo lo que creo es que están todos muy nerviosos y nosotros tampoco tenemos como práctica reaccionar prendiendo el ventilador y hablando mal de los demás. Lo que nosotros estamos explicando ahora y dando la cara, y por eso muchos de nosotros salimos a hablar, el propio Macri hoy hizo declaraciones, es decir, el propio Mauricio... ¿Y cómo no las va a hacer, Paula? Pero es que no las va a hacer. ¿Cómo no las va a hacer? Lo que te quiero decir es que ¿cómo no las va a hacer, Santiago? Y yo estoy cansada de escuchar que a muchos programas, por ejemplo, como el tuyo, como otros, muchos ministros y mucha gente de los oficialismos no va. En el PRO no es así, vienen todos los ministros que
invitan, van a todos los programas, damos la cara, contestamos los pedidos de informes. En menos de una semana, Marcela Alegre presentó su pedido. Y no solo eso, sino que además hubo un cruce entre Fernando y Marcela. Gabriela. Acá lo invitamos a Niembro y no quiso venir. Bueno, igual. a ver, fue a un montón de lugares. No sé, a lo Si mejor no viene a tratar no existe, bueno, Paula. Lo deberías saber. Sí, ese cruce es significativo el cruce. Por favor, sí. Hay una pregunta muy básica, digo, ¿está bien que un gobierno le dé a un candidato, en este caso a dos candidatos, porque Alberto Mesa también es candidato, a un candidato trabajo extra, además de te respondo, además de los fondos para cada campaña? Yo te quiero había un montón de consultoras. ¿Por qué la de contesto, no está bien, pero Fernando hace más de 1 año y medio que se fue de esa consultora. Y entonces, y también te quiero contar Alberto algo. Mesa es su mano derecha. Bueno, yo te quiero contar algo. Hace 3 meses fui a La Matanza a dar una capacitación de fiscales. Fui con Fernando. 3 meses, Fernando todavía no había tomado la decisión de ser candidato a diputado nacional. Entonces no digamos mentiras. Igual vamos a decir algo porque si no estamos como señalando a Niembro como el único sospechado. Si esto pasa en la provincia, hay que nombres funcionarios que le hicieron los contratos en la provincia de Buenos Aires, con el primer candidato a diputado del PRO, con las chances de María Eugenia Vidal de ser la gobernadora. Lo que pasará en Tucumán, bueno, ya sabemos, en Jujuy, en Santa Cruz. O sea, esto se reproduce, es el financiamiento de la política y seguimos sin el ABC de cómo poder transparentarla. Santiago. Digo, financiar la política de esa manera está mal. Ahora, lo que yo digo es que estamos investigando y estamos probando de que no hubo irregularidades. Son impunes. Lo hacen porque son impunes. Lo hacen porque son impunes y se saben impunes. No es el financiamiento de la política, esto es corrupción y tiene que ver con la lógica de empresa privada, insisto, con esa idea que tiene el gobierno de la ciudad y que tiene el PRO y que pretende trasladarlo a nivel nacional. Se les confunde qué es la empresa privada y qué es el Estado. ¿Cuáles son los intereses públicos y cuáles los privados? Veamos todas las licitaciones del PRO y veamos qué empresas se benefician. Alguien que forma parte de un gobierno cuya presidenta se hace llevar los diarios en el avión presidencial hasta Calafate, viene a hacer la distinción entre público y privado. Son geniales ustedes, muchachos. Las tierras de Calafate, la valijita de Antonino Wilson, la embajada paralela con Venezuela. Néstor comprando los dólares un día antes de la devaluación. Decís que hay que votar al PRO porque es la transparencia. Escúchame, que Niembro de explicaciones, pero ustedes no pueden hablar porque ustedes son una vergüenza y son una mafia. Carrió hable de corrupción en la Argentina, que sea la banderada. No, lo que digo es que este regodeo, ¿no?, de parte del partido oficialista del kirchnerismo con este tema es increíble, porque yo estoy leyendo ahora el libro de Alconamo, La Piñata, estoy haciendo, la verdad, te digo, de la A a la Z, la corrupción de este gobierno oficialismo, los sobreprecios desde aerolíneas hasta la falta de nombramiento del defensor del pueblo. Es un país sin controles. Mirta, por favor. Sí, yo lo que quería decir, porque anteriormente habían mencionado, el hecho de llevar personajes que le hagan publicidad a ese partido político, en este caso Miembro, que podía estar hablando bien del PRO. Y dijiste Miembro, te lo repito, pues te van a levantar de todos lados. Miembro, poder hablar bien del PRO. Y tenemos otro ejemplo, que no estoy diciendo que lo hayan contratado y demás, pero bueno, tiene un medio de comunicación muy grande, que es Spolsky, donde le hace toda publicidad al Estado, y obviamente habla muy bien del Estado y se presenta como candidato, o sea... Pero tiene una empresa con empleados, eso no se habla. Si tiene una empresa con estoy hablando de la publicidad de hablar bien, no estoy hablando de que sea corrupto. Cuando Sergio Massa era jefe de gabinete, ¿sabes? Una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Una sola pregunta quiero hacer. Chicos, por favor, a ver. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver. Cuando Sergio Massa era jefe de gabinete del kirchnerismo, ¿estaba Spolsky o no estaba Spolsky? Obvio. Sí, estaba. Ah, bueno, no, listo, ya está. Bueno, pero perdón, no quiero marcar a ¿Cómo que tiene que ver? Ustedes no pueden ni abrir la boca. Santiago, yo no era parte de ese gobierno. A ver si... Bueno, pero Sergio Massa sí. A ver, me extraña, por favor, Mirta, me extraña, Mirta. Qué gracioso. El proyecto para que los actos de corrupción a mí me causa se gracia. Massa, ¿sabés lo que dice Massa? A ver, ¿qué otro diputado? Massa dice esto, que si él es presidente va a ser
que los K devuelvan la plata que se robaron. Pero fuiste jefe de gabinete, bebé. Empezá vos. ¿Y qué tiene que ver eso? Pero contá lo que hiciste. Denunció esto como funcionario público. Disculpame. Si está pidiendo... Me preguntaste qué tiene que ver, yo te explico qué tiene que ver. Que yo te si vos sos funcionario público, que te explique me hiciste una pregunta, te contesto. Massa era funcionario público, era jefe de gabinete, funcionario público. Si vio delitos, tiene que presentar denuncia, si no es cómplice. ¿Cómo es que va a devolver plata de un gobierno que es el que formó parte? Que él está planteando este proyecto de ser investigados todos los funcionarios denuncia, políticos. Tenés que presentar denuncia. Yo presenté 3. ¿Dónde quedan las denuncias? Si hay un proyecto de ley donde penales. El funcionario es estudiado, es investigado hasta el último día de su muerte, si Sergio Massa hizo un acto de corrupción, va a ser juzgado hasta el día de su muerte. Me parece muy bien. Vamos a un punto acá. Creo que la frase de la noche la tiró acá Miriam, que dijo, ¿cómo es? Niembro es el vudú de... Igualito. En un segundo, llévate todo lo que quieras, heladeras, LEDs, lavarropas, notebooks y mucho más con promos de todos los bancos en Musimundo. Mirá. Encontrá en Musimundo toda la tecnología. Rizador automático Remington Car Revolution CI 606 con efectos rizos naturales en 12 cuotas sin interés de 99 pesos con 91 con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Bueno, todavía nos queda un largo camino por recorrer hasta las elecciones, tan largo como el que tenés que hacer seguramente de tu casa al laburo. Por eso llegó Plan Rombo. Qué suerte que llegó Plan Rombo para todos, tu plan de escape. ¿Por qué? Porque puedes tener tu Renault 0 kilómetro en cuotas súper accesibles. Acércate a cualquier concesionario de Renault o ingresa en Renault.com.ar/Plan Rombo para contactarte ya con tu asesor. Plan Rombo es el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Bueno, recuerden, pinta tu casa con Recuplast y olvídate de la humedad. Recuplast, la mejor protección contra la lluvia. Recuplast. No tema a la lluvia. Recuplast impermeabiliza su casa protegiéndola de goteras y filtraciones. Recuplast sella grietas y fisuras formando una película elástica y resistente. Impermeabilizantes Recuplast. Máxima protección para toda su casa. Falta todavía, no te muevas, por supuesto, de la pantalla América como siempre. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día, que como cada semana tiene ofertas espectaculares, increíbles para vos. Si sos una verdadera experta en ahorro, no te pierdas lo que Supermercados Día tiene para vos. Día presenta más de 1000 productos marca Día para ahorrar. Solo por este jueves, 3x2 en café, té, cacao en polvo y yerba de todas las marcas. Y solo por este viernes, 3x2 en pañales, papel higiénico, rollos de cocina y servilletas de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagás más, es porque querés. Ahora yo pienso un poco en los espectadores, ¿no? Que noche a noche son tantos y escuchan que a uno lo acusan de corrupto, al otro de vínculos con el narcotráfico, a otro que no le cierra la declaración jurada, a otro... Y es toda la gente que uno, digamos, que nos va a representar a todos. Los políticos ni más ni menos lo que hacen es administrar los recursos de todos. Ningún político te regala ni te da absolutamente nada. Quiero aclarar esto porque pasan muchos acá todo el tiempo y dicen, porque hiciste lo que tenías que hacer con el dinero de todos nosotros. Ahora, ¿cuál es la situación, el contexto en el cual estamos parados? ¿En materia de corrupción? No, en materia política rumbo ya a octubre, ¿no? A las próximas elecciones. Bueno, que se acerca la fecha y sinceramente me parece que las campañas electorales todavía son muy pálidas, sobre todo en lo que hace a propuestas, a ideas. Me parece que es la campaña más gris que hemos tenido de las últimas, ¿no? En la cual pareciera que todos los candidatos eluden la posibilidad de dar definiciones claras, concretas sobre lo que va a hacer. Los asesores deben haber dicho, bueno, no hay que meterse con tal cosa, con tal otra, sí. Mejor esto y sinceramente... Le tienen miedo al título. Y se ha degradado mucho el debate público. Porque en definitiva, si a uno le preguntara, bueno, ¿cuál es la posición de determinadas líneas? Son todas vaguedades. Y generalmente donde ha habido más, bueno, la cuestión es económica. Si hay cepo, si no hay cepo, si va a haber ajuste, y en el cual nadie explica bien tampoco cómo es, también son generalidades, ¿no? Y por supuesto que todo está atrapado también por los escándalos, por eso la corrupción sigue presente. La corrupción estructural del gobierno que se va y por eso este caso ha calado tanto, ¿no? Que uno de los candidatos tenga que dar explicaciones sobre lo que ha ocurrido, me parece que es trascendente. A mí, sí, por favor. Te quería decir, a mí no me parece mal que los candidatos tengan que dar explicaciones y de hecho Fernando Niembro la dio, de hecho la dio Mauricio Macri, de hecho la dio la subsecretaría nuestra que tuvo 2 pedidos de informes. A mí me parece que es un exabrupto, y de verdad lo digo, comparar a una persona como Fernando Niembro como uno de los funcionarios públicos
que tiene más causas de corrupción en la Argentina, que es Vudú, que es el vicepresidente de la Nación, que nos representa y que además va a muchos lugares a decir que la Argentina es transparente, que en la Argentina no hay inflación, que en la Argentina no hay pobres, que en la Argentina está todo bien. Y entonces me parece que Miriam ha cometido un exabrupto que yo no se lo voy a permitir. Te repito, Fernando Niembro da la cara y solo es un candidato. No es ni ministro, ni funcionario público y es incomparable lo que ella acaba de decir. Por eso me parece que debería pedir disculpas. Nada más. No hay ningún exabrupto. Y tampoco es un exabrupto cuando digo que Mauricio Macri está procesado por espionaje. Yo, que denuncié el proyecto X de la Gendarmería Nacional, dependiente del Gobierno Nacional, repudio que Mauricio Macri esté procesado. También Mauricio Macri está procesado por espionaje. Voy a contestarte. Nosotros estamos esperando que venga el juicio oral para que todos... No están esperando porque si no apelarían todo. No, ese argumento estamos esperando y apelan y hacen todo tipo de chicana para ir al juicio oral. Miriam, no te lo creo. Vas a escuchar toda la verdad. No, porque la causa lograron dividirla. Lograron dividir que Casanelo eleve una parte y la otra parte. No te creo, es mentira. Es mentira. Ya sé la respuesta, pero ¿por qué? Porque te iba a preguntar quién va a ser presidente de la Nación. Yo creo que de verdad hay una enorme oportunidad para que la Argentina viva un cambio profundo. Es una tarea enorme la que hay que hacer. La unidad de los argentinos está en marcha. Creo que podemos cambiar, que podemos vivir mejor y que para eso el presidente de la Nación va a ser Mauricio Macri. ¿Quién va a ser el presidente de la Nación? Scioli, Daniel Scioli. Nosotros creemos que como venimos primero en las encuestas y nuestro pueblo viene acompañando. ¿Gana en primera vuelta, pensás? Sí, yo creo que llegamos. Tranquilos. Este proyecto viene siendo acompañado por nuestro pueblo hace ya muchos años. Creo que por eso el PRO usa esta estrategia de victimizarse a partir de un hecho de corrupción para tratar de polarizar ahí, digamos, ¿no? Y me parece que alrededor de eso se están tejiendo todas las operaciones políticas. Nosotros hemos sufrido operaciones políticas, económicas, mediáticas durante 12 años. Nosotros hemos también revalidado nuestro gobierno durante 12 años en las urnas. Antes, en el bloque anterior se hablaba de tienen mayorías absolutas en la Cámara de Diputados, en el Senado. Esa te las da el pueblo con el voto. Mirta, ¿quién va a ser presidente de la Nación? Obviamente que Sergio Massa, que viene trabajando muchísimo con la gente, viene subiendo sus encuestas a pesar de todos los golpes que tuvo desde octubre del año pasado hasta la fecha, y nos va a dar una sorpresa. Pero de no hacerlo así, es como dijo él no se va a ir de la Argentina y va a seguir peleando por el país. ¿Quién va a ser presidente de la Nación? Escuchá. Sí, no, creo que todavía no. Pero nombralo. Que no se sabe. ¿Vos querés que diga Nicolás del Claro Caño? No, que sí. No, creo que todavía que no se sabe. Lo que sí se quedó claro en el debate que sí soy acá, porque es importante que la izquierda haga una muy buena elección. Porque los tres principales candidatos prometen ajuste para el pueblo trabajador. Coincido que nadie quiere explicar mucho qué piensa hacer y hay que escuchar más a los economistas que a ellos mismos. Es importante que la izquierda tenga una muy buena elección para defender los intereses del pueblo trabajador. Muestre su libro, señor, ya que vino. Me la pidieron que lo trajera con Ahí mucho está. gusto. Ese peronismo estúpido. A ver, muéstralo. Lo tomó la cámara. Marcado, Ahí está. ¿no? Gracias, señor de Pozo. Bueno, gracias por habernos acompañado. No hay más tiempo, chicos. Gracias a la gente. Gracias a la gente de Liguria que me viste como toda la noche. Gracias, Liguria. Gracias, Relojes Polis. Gracias, Juan, Miriam de Paco Rabán. Gracias por todo. Gracias por estar. Muchísimas gracias a todos. Sigan con Fantino. Sigan en América. Pásenla lindo. Hasta mañana. Chau. Goldie, un besito.